La paradoja de los cuervos. Imagina por un momento que estás observando el cielo y ves un cuervo. Es completamente negro. Luego ves otro y también es negro. Un tercero y lo mismo. Con cada observación, tu confianza crece. Todos los cuervos son negros. Esta afirmación parece sencilla, incluso evidente. Pero ahora viene la parte inquietante. Supongamos que aceptamos que todos los cuervos son negros. Es una afirmación razonable basada en nuestras observaciones. En lógica, esto equivale a decir, si algo es un cuervo, entonces es negro. Hasta aquí todo parece claro. Pero ¿qué pasa si consideramos la contrapositiva de esta afirmación? En lógica, la contrapositiva de si es un cuervo, entonces es negro es, si no es negro, entonces no es un cuervo. Esto significa que ver una manzana roja, un calcetín azul o incluso una nube gris también apoya la idea de que todos los cuervos son negros, porque estos objetos no son negros y tampoco son cuervos, y según la lógica formal, eso refuerza nuestra afirmación original. Pero esto suena absurdo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que mirar una silla amarilla te dé más razones para creer que todos los cuervos son negros? Esta es la paradoja de los cuervos, también conocida como la paradoja de Hempel, y fue formulada por el filósofo Carl Gustav Hempel en la década de 1940. A primera vista parece un juego de palabras lógico, pero detrás de su simplicidad se esconde una profunda inquietud sobre cómo entendemos la evidencia, cómo construimos el conocimiento y qué realmente nos permite justificar una creencia. La paradoja nos enfrenta a una contradicción entre la lógica formal y nuestro sentido común. Desde el punto de vista de la lógica, cualquier cosa que no sea negra y no sea un cuervo debería contar como evidencia de que todos los cuervos son negros. Pero en la práctica, esto se siente completamente ajeno a cómo evaluamos las pruebas en el mundo real. ¿Acaso no tendría más sentido aprender sobre los cuervos observando cuervos y no revisando objetos que ni siquiera están relacionados con ellos? ¿Por qué deberíamos tomar en cuenta una camiseta verde para confirmar algo sobre aves? Una posible explicación es que el problema surge cuando confundimos lo que es relevancia con lo que es validez lógica. La lógica puede decirnos que algo es válido, pero eso no necesariamente lo convierte en útil o significativo en el contexto del razonamiento cotidiano o científico. Además, la paradoja también pone en duda cómo tratamos la confirmación de hipótesis generales. Si decimos que todos los X son Y, ¿realmente todas las observaciones que no contradicen esa afirmación la refuerzan? ¿O simplemente no aportan nada nuevo? También podemos explorar este asunto desde la perspectiva bayesiana, una forma de pensar probabilística sobre cómo actualizamos nuestras creencias frente a nuevas evidencias. Según este enfoque, sí, técnicamente una manzana roja da un poco más de soporte a la hipótesis de que todos los cuervos son negros, pero tan poco que es prácticamente irrelevante, mientras que ver miles de cuervos negros sí tiene un peso importante en nuestra certeza. Pero entonces, ¿dónde trazamos la línea entre lo que cuenta como evidencia y lo que no? ¿Qué define la relevancia en una observación científica? Estas preguntas van más allá de la lógica y tocan temas filosóficos profundos sobre cómo entendemos el mundo. La paradoja de los cuervos no solo nos invita a cuestionar cómo validamos nuestras creencias, sino también cómo estructuramos la ciencia, cómo seleccionamos datos y cómo decidimos qué información merece atención. Nos recuerda que, aunque la lógica puede parecer infalible, su aplicación al mundo real está lleno de matices, ambigüedades y sorpresas. Así que la próxima vez que veas un objeto que no es negro y no es un cuervo, tal vez puedas recordar esta paradoja y preguntarte, ¿realmente estoy aprendiendo algo sobre los cuervos? O, más profundamente, ¿qué tanto de lo que damos por hecho se basa en suposiciones que nunca cuestionamos? Porque al final, esta no es solo una historia sobre cuervos, es una historia sobre cómo pensamos, cómo juzgamos y cómo intentamos encontrar orden en un universo lleno de complejidad. La paradoja de la nave de Teseo. Imagina una nave que ha navegado por los mares durante años, décadas, tal vez incluso siglos,
Con el paso del tiempo, sus tablas se pudren, sus velas se desgastan, sus cuerdas se rompen, pero en lugar de dejarla caer en el olvido, se decide reparar la pieza por pieza, sustituyendo cada parte dañada por una nueva idéntica. Así poco a poco, no queda ni una sola tabla ni un solo clavo del original. Ahora surge la pregunta, ¿sigue siendo la misma nave? Esta es la paradoja de la nave de Teseo, también conocida como la paradoja de la identidad o el barco de Teseo. Un dilema filosófico tan antiguo como intrigante que nos invita a cuestionar qué define la identidad de un objeto o incluso la nuestra propia. La historia original habla de la nave en la que el héroe griego Teseo regresó de su viaje legendario. Los atenienses, admirados por su gesta, decidieron preservar la embarcación como recuerdo. A medida que las partes se deterioraban, las reemplazaban cuidadosamente. Con el tiempo cada pieza había sido cambiada, pero nadie dudaba de que era la misma nave. ¿O no? ¿Es la identidad de un objeto definida por su materia, por sus componentes físicos? ¿O acaso depende más de su forma, su función, su continuidad en el tiempo? Imagina ahora que alguien recolecta todas las piezas originales que fueron retiradas y con ellas reconstruye la nave exacta pieza por pieza. Ahora hay dos naves, una hecha con materiales nuevos que ha mantenido su uso y propósito, y otra hecha con los restos antiguos que nunca dejó de existir realmente. ¿Cuál de las dos es la auténtica nave de Teseo? Aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. Si priorizamos la continuidad material, entonces la nave reconstruida con las piezas originales sería la verdadera. Pero si valoramos la continuidad funcional y temporal, la nave restaurada, que ha permanecido en uso y memoria, parece tener mayor derecho a ser llamada así. Este debate no solo afecta a objetos inanimados, también toca de cerca la noción de la identidad personal. Piensa en ti mismo. Cada célula de tu cuerpo se renueva constantemente. En pocos años, no quedará ni una sola molécula de las que tenías antes. Y sin embargo, sigues siendo tú. ¿Por qué? ¿Qué te hace la misma persona a lo largo del tiempo si todo tu ser físico ha cambiado? La paradoja de la nave de Teseo también puede aplicarse a instituciones, culturas e incluso sociedades enteras. Una universidad fundada hace cientos de años puede haber mudado de campus, cambiar profesores, estudiantes y hasta su currículo. Y aún así, se sigue considerar la misma institución, que la mantiene unida a través del tiempo. Algunos filósofos argumentan que la identidad depende del contexto y de la intención. La nave que fue mantenida con el propósito de conservar la memoria de Teseo tiene tanto derecho a ser llamada su nave como cualquier otra reconstrucción material. Otros insisten en que sin continuidad física, la conexión con el pasado se rompe. También hay quienes ven esta paradoja como una invitación a abandonar la idea de identidades fijas. Tal vez tanto las cosas como nosotros mismos somos procesos en constante cambio y no entidades estáticas. Tal vez no existe un mismo absoluto, sino más bien una serie de transformaciones conectadas entre sí. A lo largo de la historia, la paradoja de la nave de Teseo ha inspirado debates en campos tan diversos como la filosofía, la ética, la ley e incluso la ciencia ficción. Ha sido usada para discutir desde los límites de la restauración histórica hasta las complejidades de la inteligencia artificial y la creación de seres conscientes con identidad propia. Y aunque no hay una respuesta definitiva, quizás ese sea precisamente el punto. La paradoja no busca resolver, sino provocar. Nos invita a pensar, a dudar, a explorar los conceptos que damos por sentado y a reconocer que muchas veces lo que parece simple, al final termina siendo profundamente complejo. Así que, la próxima vez que veas algo familiar, una casa vieja, un libro gastado, incluso a una persona querida, pregúntate, ¿es realmente lo que parece? ¿O simplemente se parece a lo que era, mientras todo cambia en silencio a nuestro alrededor? Porque, tal vez, en el fondo, todos somos como la nave de Teseo, cambiando, evolucionando, pero aferrándonos a una identidad que,
Al fin y al cabo, quizás solo existe en nuestra mente. La paradoja del abuelo. Imagina por un momento que el viaje en el tiempo es posible. Tienes una máquina del tiempo y decides usarla para visitar el pasado. Pero no estás buscando aventura ni gloria. Solo quieres conocer al hombre que nunca llegaste a ver con tus propios ojos. Tu abuelo. Lo localizas en un momento de su juventud, antes de que conociera a tu abuela. Todo parece bajo control, hasta que algo sale mal. Sin querer, sin siquiera darte cuenta tal vez, haces algo que cambia el curso de la historia. Impides que tu abuelo conozca a tu abuela. No fue intencional, pero ahora ya está hecho. Ellos nunca se casarán, nunca tendrán hijos, y eso significa que tú tampoco nacerás jamás. Pero espera, si tú nunca naciste, ¿cómo pudiste construir o encontrar una máquina del tiempo? ¿Cómo pudiste viajar al pasado y cometer ese error en primer lugar? Si no existes, entonces no hay nadie que haya alterado esos eventos. Entonces, tu abuelo sí conocerá a tu abuela. Ellos tendrán hijos, y tú nacerás. Pero entonces otra vez, podrías viajar al pasado y volver a impedirlo todo. Y así una y otra vez, en un bucle lógico sin salida. Esta es la paradoja del abuelo, uno de los dilemas más fascinantes relacionados con el viaje en el tiempo. Plantea un conflicto entre lo que sabemos sobre causa y efecto y lo que imaginamos posible dentro de las leyes de la física. Es una contradicción que desafía nuestra comprensión intuitiva del tiempo como algo lineal, donde cada evento tiene un origen claro y consecuencias predecibles. La paradoja no solo cuestiona la posibilidad del viaje al pasado, también nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasaría si realmente pudiéramos cambiar el pasado? ¿Qué implica eso para nuestro presente? ¿Y qué significa para nuestra identidad si somos borrados de la historia por nuestras propias acciones? Algunos teóricos sugieren que el universo podría protegerse a sí mismo mediante lo que se llama la conjetura de protección cronológica, una especie de barrera natural que evita que ocurran este tipo de paradojas. Otros proponen que cada cambio en el pasado crea una nueva línea temporal, separada de la original, permitiendo que ambos resultados coexistan en realidades distintas. Pero mientras estas teorías intentan resolver el problema, la paradoja del abuelo sigue siendo una poderosa herramienta filosófica que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad y quiénes somos en el gran esquema de las cosas. Porque al final del día, si puedes viajar al pasado, pero al hacerlo, dejas de existir. ¿Realmente viajaste alguna vez? O peor aún, ¿exististe para empezar? La respuesta sigue siendo un misterio. Uno que nos recuerda que el tiempo, como muchas otras cosas en el universo, puede ser mucho más extraño de lo que alguna vez hemos imaginado. La paradoja Sórites. ¿Cuándo un montón de arena deja de serlo? Imagina una pila de arena, un montón. Es fácil reconocerlo cuando lo ves. Una pequeña elevación de granos sueltos, amontonados uno encima de otro. Pero, ¿qué pasa si empiezas a quitarle un grano de arena a la vez? El primer grano sale, sigue siendo un montón. Sacas otro y otro más. Aún parece un montón, aunque ya no sea tan grande. Pero continúas, uno tras otro, hasta que solo quedan unos pocos granos. Sigue siendo un montón y luego queda solo un grano, un solo grano de arena. Ya no es un montón, eso parece obvio. Pero aquí surge la pregunta que define la paradoja. Si quitaste un grano a la vez y cada vez seguía siendo un montón, ¿en qué momento dejó de serlo? Esta es la paradoja Sórites, una de las más antiguas y desconcertantes en la historia de la lógica y la filosofía. Su nombre viene del griego soros, que significa montón o pila, y aunque puede parecer simple, nos invita a cuestionar cómo definimos los conceptos que damos por sentado. La paradoja fue formulada hace más de 2000 años por el filósofo griego Eubulides de Mileto, quien usó esta idea para explorar la naturaleza de la vaguedad en nuestro lenguaje. No se trata solo de arena, se trata de cómo pensamos, cómo clasificamos y cómo entendemos el mundo. Piensa en otras palabras que usamos todos los días. Alto o bajo,
rico o pobre, viejo o joven, caliente o frío. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Existe realmente una frontera precisa entre lo que sí es algo y lo que ya no lo es? En el caso del montón, la intuición nos dice que hay un número mágico de granos que separa un montón de lo que no lo es. Pero cuando intentamos encontrar ese número, todo se vuelve borroso. No hay un punto claro donde el cambio ocurre, solo pequeños pasos que juntos llevan a una transformación total. Esto plantea un problema fundamental para la lógica tradicional, que suele funcionar con categorías binarias, verdadero o falso, sí o no, 1 o 0. Pero en la realidad, muchas cosas no encajan perfectamente. Son vagas, y esa vaguedad desafía nuestra forma habitual de pensar. Una posible solución es aceptar que no existe una respuesta definitiva, que el término montón no tiene un umbral exacto, sino que depende del contexto, del observador, incluso del tamaño del grano o de la superficie donde esté. Otra idea es que el lenguaje no debe ser siempre preciso. Después de todo, comunicarnos eficazmente no siempre requiere números exactos. Decimos que alguien es alto sin necesidad de saber si mide 1.80 o 1.81 metros. Algunos filósofos han propuesto sistemas alternativos de lógica para manejar este tipo de ambigüedades. Uno de ellos es la lógica difusa, que permite grados de verdad. En lugar de decir que algo es completamente un montón o completamente no un montón, decimos que es algo así como un montón, o casi un montón, o bastante lejos de ser un montón. Otra corriente, llamada supervaluacionismo, sugiere que aunque no haya una única respuesta correcta, hay algunas respuestas que son claramente incorrectas. Decir que 3 granos forman un montón podría ser absurdo, pero también sería absurdo decir que 1.000 millones de granos no lo son. La paradoja Sócrates no solo afecta a palabras como montón, sino también a juicios morales, sociales y científicos. Cuando una persona deja de estar sana y empieza a estar enferma, cuando un niño se convierte en adulto, cuando una especie evoluciona lo suficiente como para considerarse una nueva. Cada día tomamos decisiones basadas en categorías que, al fondo, son bastante imprecisas. Y eso no necesariamente es un problema. Es parte de cómo funciona nuestro cerebro, simplificando un mundo complejo para poder navegarlo, pero también nos recuerda que debemos tener cuidado. Las líneas que trazamos pueden ser arbitrarias, y a veces esos límites artificiales tienen consecuencias reales. Muchas decisiones importantes dependen de definiciones que podrían estar sujetas a la misma clase de vaguedad que encontramos en la paradoja del montón. Entonces, ¿cuándo un montón deja de serlo? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero tal vez no necesitamos hacerlo. Lo importante es reconocer que vivimos en un mundo lleno de matices, de transiciones graduales, de conceptos que no siempre encajan en casillas claras. Y quizás eso no es un defecto del lenguaje o del pensamiento humano, sino una herramienta poderosa que nos permite entender un universo que por su propia naturaleza también es profundamente ambiguo. Así que la próxima vez que veas una pila de cosas, arena, libros, documentos, ideas, pregúntate, ¿es esto un montón? ¿O solo parece serlo mientras aún no me pregunto demasiado? La paradoja de Zenón. Imagina por un momento que estás de pie en un camino, con la meta a solo unos metros frente a ti. Es una distancia corta, fácil de recorrer. Das un paso y luego otro. Pero antes de llegar al final, debes alcanzar la mitad del trayecto. Bien, lo haces. Ahora solo te queda la otra mitad. Pero antes de cruzar esa distancia, debes cubrir la mitad de lo que queda. Y antes de eso, la mitad de esa mitad. Y así infinitamente. Este no es solo un juego mental, es una paradoja tan antigua como fascinante. La dicotomía de Zenón. Una de las muchas paradojas planteadas por el filósofo griego Zenón de Elea para defender las ideas de su maestro Parménides, quien sostenía que el movimiento era una ilusión.
Zenón nos invita a dividir cualquier trayectoria en infinitas partes. Si cada parte requiere un tiempo finito para ser recorrida, ¿cómo es posible completar un número infinito de pasos en un tiempo finito? Según esta lógica, no deberías poder llegar nunca a tu destino. El movimiento desde este punto de vista parece imposible. Pero claro, tú sabes que puedes caminar de un lado a otro de una habitación. Puedes correr una carrera, tomar una manzana del otro lado de la mesa. Ves movimiento todos los días. Entonces, ¿dónde está el error en el razonamiento de Zenón? La respuesta llegó mucho tiempo después, con herramientas matemáticas que no existían en la antigua Grecia: el cálculo y el concepto de series convergentes. En términos simples, aunque hay infinitos pasos entre tú y la meta, la suma total de los tiempos necesarios para recorrerlos puede ser finita. Matemáticamente, es posible atravesar un número infinito de subdivisiones en un tiempo limitado. Pero esto no resuelve completamente la inquietud filosófica detrás de la paradoja. Zenón no solo cuestionaba cómo nos movemos físicamente, sino también cómo entendemos el espacio, el tiempo y el infinito. Su paradoja nos enfrenta a la complejidad de lo continuo y lo infinitesimal. Nos lleva a preguntarnos si el universo realmente permite divisiones infinitas, o si, en algún nivel fundamental, todo está compuesto de unidades indivisibles. A lo largo de la historia, la paradoja de la dicotomía ha inspirado debates en campos tan diversos como la física cuántica, la filosofía del tiempo y hasta la ciencia ficción. Autores han usado esta idea para explorar realidades donde el movimiento es solo una ilusión, donde el tiempo se descompone en fragmentos eternos, donde lo infinito se oculta en lo aparentemente simple. Incluso en la vida cotidiana, la paradoja tiene algo que enseñarnos. A veces nos sentimos paralizados ante una tarea porque vemos demasiados pasos intermedios, una página en blanco, un proyecto sin empezar, una decisión importante. La mente nos dice: primero debes hacer esto, y antes de eso aquello, y antes de eso. Y así nos quedamos inmóviles, como si nunca pudiéramos comenzar. Pero igual que en la paradoja, la solución no está en evitar los pasos intermedios, sino en aceptar que, aunque parecen infinitos, pueden ser superados. Un paso a la vez, una palabra tras otra, un pequeño avance tras otro. Zenón no quería detenerte, quería hacerte pensar. Y aún hoy, miles de años después, su paradoja sigue funcionando como una ventana hacia lo profundo, el misterio del movimiento, el peso del infinito y la naturaleza misma del cambio. Así que la próxima vez que cruces una habitación, piensa en ello. Cada paso que das no solo te acerca a tu destino, también atraviesa un universo de preguntas que la humanidad sigue tratando de responder. La paradoja de la predicción o examen sorpresa. Imagina que hoy es lunes y tu profesor entra al aula y anuncia algo inesperado. La próxima semana tendrán un examen, pero será una sorpresa. No sabrán qué día será hasta que se los diga. Algunos estudiantes fruncen el ceño, otros toman nota, pero uno más pensativo empieza a razonar: si el examen tiene que ser una sorpresa, no puede ser el viernes. Porque si llega el jueves y aún no ha ocurrido, entonces ya sabríamos que tiene que ser el viernes, y por tanto ya no sería una sorpresa. Entonces, el viernes queda descartado. Pero ahora, si el examen no puede ser el viernes, ¿podría ser el jueves? Tampoco. Por la misma lógica, si llega el miércoles y no ha habido examen, y ya sabemos que no será el viernes, entonces el jueves sería el único día restante, y por tanto, tampoco sería una sorpresa. Así que el jueves también se elimina. Y así sucesivamente. El miércoles, martes e incluso el lunes caen bajo el mismo razonamiento. Cada día pierde su carácter sorpresivo, porque al ir eliminando los días posteriores, siempre terminaríamos esperándolo. Al final, el estudiante concluye que no puede haber un examen sorpresa durante la semana. Sin embargo, ¿qué pasa si el miércoles, sin previo aviso, el profesor entra y dice: hoy es el examen? Sorpresa total. Nadie lo vio venir. Y ahí nace la paradoja. Por un lado, parece imposible tener un examen sorpresa si todos los días pueden ser anticipados.
Pero por otro, claramente, el examen sí puede ser una sorpresa. Esta es la paradoja de la predicción, también llamada paradoja del examen sorpresa o del ahorcamiento inesperado en sus versiones históricas. Una contradicción aparente entre lógica, expectativa y realidad. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, aunque hay versiones más antiguas. Una de las más famosas involucra a un prisionero condenado a muerte que recibe esta noticia. Será ahorcado la próxima semana y será una sorpresa. No sabrá cuándo será hasta que se despierte ese día. El prisionero, usando un razonamiento similar al del estudiante, concluye que no puede ser ahorcado, solo para ser ejecutado el miércoles por la mañana, totalmente sorprendido. Este dilema nos invita a cuestionar cómo entendemos la sorpresa, la predicción y sobre todo con la lógica de la autoexcepción. Una de las primeras cosas que revela esta paradoja es que la sorpresa no depende únicamente de la imprevisibilidad absoluta. A veces, incluso cuando creemos saberlo todo, seguimos siendo capaces de sorprendernos. La clave parece estar en la naturaleza de la expectativa. Cuando decimos que un evento es una sorpresa, no significa que sea imposible predecirlo. Significa que no estamos preparados para él, que no lo damos por hecho. En este sentido, el examen sigue siendo una sorpresa, incluso si técnicamente podría haber sido el jueves, porque nadie lo dio por seguro. Otra interpretación sugiere que el problema surge del uso de la autorreferencia. El estudiante basa su razonamiento en la suposición de que siempre sabrá tanto como cree saber. Pero en la realidad, el conocimiento es dinámico y a menudo nuestras certezas se derrumban ante lo inesperado. También hay quienes ven esta paradoja como una crítica a la lógica deductiva estática. En la vida real, los eventos no se ajustan a cadenas de razonamiento cerradas. Hay espacio para la ambigüedad, para el error, para la improvisación. Además, el concepto de sorpresa no es exclusivo de la mente individual, es colectivo. Un evento puede ser una sorpresa para ti, aunque otros lo hayan anticipado, o viceversa. Esa dualidad entre conocimiento personal y conocimiento compartido añade otra capa de complejidad. La paradoja también tiene implicaciones prácticas. En educación, por ejemplo, los exámenes sorpresa son usados para mantener a los estudiantes alertas y motivados. Pero también plantean preguntas éticas. ¿Es justo evaluar sin aviso? ¿Está bien usar la incertidumbre como herramienta pedagógica? En derecho, en inteligencia, en estrategia militar, la idea de una acción inesperada tiene valor, pero también límites éticos. Lo fascinante de esta paradoja es que, aunque parece puramente lógica, toca temas profundos sobre el tiempo, la mente, la incertidumbre y la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo puede algo parecer imposible desde la lógica y sin embargo suceder realmente? Tal vez, como muchas paradojas, esta no busca una solución definitiva, busca hacernos pensar. Porque al final, no importa cuánto intentes predecir el futuro, siempre habrá espacio para lo inesperado, y quizás esa sea la mayor verdad de todas. La paradoja de la elección. Psicología de tener demasiadas opciones. Imagina que entras a una tienda buscando mermelada. Te encuentras con 2 estantes llenos de frascos, 36 sabores diferentes. Frutilla, arándano, durazno, mango, mora, combinaciones exóticas, cada una más tentadora que la otra. Te acercas, hay pequeños vasos con muestras, pruebas unas cuantas, pensándolo bien, ¿cuál será mejor? ¿La clásica frutilla o algo más atrevido? Finalmente eliges una, pagas, sales satisfecho, pero unos días después, vuelves a la misma tienda. Solo que esta vez hay solo 6 tipos de mermelada, menos variedad, menos opciones. Y sin embargo, esta vez tomas una decisión mucho más rápido, sin dudar tanto, sin sentir la presión de estar dejando pasar la opción perfecta. Al salir te das cuenta de algo curioso. Te sientes más seguro con la elección que hiciste ahora, aunque antes tenías más opciones. Este es el corazón de la paradoja de la elección.
una idea que desafía lo que damos por sentado, que más opciones siempre nos hacen más felices. Pero, ¿qué pasa cuando tener demasiadas opciones tiene el efecto opuesto? En los años 2000, el psicólogo Barry Schwartz escribió un libro que cambiaría la forma en que entendemos las decisiones humanas. Allí planteó que aunque creemos que más libertad de elección nos da mayor control sobre nuestras vidas, en realidad puede llevarnos a la parálisis, al malestar y a la insatisfacción. Piensa en lo que ocurre cuando vamos a comprar algo tan simple como un par de jeans. Antes había básicamente 3 modelos: ajustados, rectos o sueltos. Hoy hay docenas de opciones: talla, color, marca, corte, lavado, tejido, nivel de elasticidad. Y conforme aumentan las opciones, también lo hace la presión de elegir la mejor. Cuando tenemos muchas alternativas, esperamos que nuestra elección sea perfecta. Pero si no podemos comparar todas las opciones, si no estamos seguros de haber encontrado la mejor, terminamos con dudas constantes. ¿Elegí bien? ¿Podría haber hecho una elección mejor? Y así, incluso después de tomar una decisión, seguimos preguntándonos si habrá algo mejor ahí afuera. El resultado: insatisfacción disfrazada de libertad. Esta paradoja se ha observado en múltiples estudios. Uno de los más famosos fue realizado por Sheena Iyengar, quien colocó 2 puestos de degustación de mermelada en supermercados. En uno ofrecía 24 sabores, en otro solo 6. Lo que descubrió fue inesperado. Más personas se detuvieron en el puesto con más opciones, pero menos del 1% compró algo allí. En cambio, en el puesto con menos opciones, casi el 30% terminó haciendo una compra. No era que la gente no quisiera opciones, era que demasiadas opciones generaban indecisión, y esa indecisión llevaba a ninguna acción. La paradoja de la elección no solo afecta a consumidores en una tienda, también toca áreas profundas de nuestra vida personal y profesional. Desde qué carrera seguir, qué trabajo aceptar, qué pareja elegir, hasta cómo invertir nuestro dinero. En cada caso enfrentamos una explosión de opciones. Gracias a Internet, a la globalización, a la democratización del acceso a información, nunca antes en la historia habíamos tenido tantas posibilidades. Pero tampoco nunca antes habíamos sentido tanta presión por elegir bien. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es posible que tener menos opciones nos haga más felices? No necesariamente en todos los casos, pero sí en aquellos donde la decisión no es crítica, donde la diferencia entre una opción y otra es mínima, o donde el tiempo y la energía gastados en elegir podrían usarse mejor en disfrutar lo elegido. Algunas culturas han entendido esto intuitivamente. En ciertos países nórdicos, por ejemplo, hay menos variedad en los productos comerciales, no porque haya menos innovación, sino porque se prioriza la simplicidad y la funcionalidad. Y en muchos casos, también hay mayor satisfacción ciudadana. También hay empresas que han aprendido a aplicar este principio. Apple, por ejemplo, ofrece muy pocas variaciones de sus productos. Un iPhone no viene en docenas de colores, tamaños y configuraciones. Viene en unas pocas opciones cuidadosamente seleccionadas. Y aún así, millones de personas se sienten satisfechas con su elección. Porque no se trata de eliminar la elección, se trata de simplificarla, de ayudar a las personas a encontrar lo suficiente sin caer en la trampa de pensar que siempre hay algo mejor por descubrir. La paradoja de la elección también nos invita a repensar cómo tomamos decisiones. Hay 2 tipos de tomadores de decisiones: los maximizadores y los satisfactores. Los maximizadores buscan siempre la mejor opción posible. Revisan todas las alternativas, comparan precios, leen reseñas y aún así muchas veces terminan insatisfechos porque nunca pueden estar seguros de haber elegido lo mejor. Los satisfactores, en cambio, establecen criterios claros. Cuando encuentran una opción que cumple esos criterios, la eligen y siguen adelante. No buscan lo perfecto, buscan lo suficientemente bueno. Y curiosamente, los estudios muestran que los satisfactores son, en promedio, más felices que los maximizadores. Así que tal vez parte de la solución a esta paradoja está en aprender a limitar nuestras propias opciones conscientemente, a darle permiso a nuestra mente
de dejar de buscar la perfección, a aceptar que, en la mayoría de las decisiones de la vida, lo suficientemente bueno es más que suficiente. Al final, la paradoja de la elección nos recuerda que la libertad no está solo en tener opciones, está también en saber cuándo dejar de buscar y cuándo empezar a disfrutar. Porque a veces lo que parece un problema de elección, en realidad es un problema de expectativas. 8. El número que vuelve a empezar. Imagina un número que no tiene final, no en el sentido cuantitativo, sino en el más profundo, casi espiritual. Un número que se repite, que se dobla sobre sí mismo, que nunca termina de decir lo que quiere mostrar. Ahora que has llegado al final, al octavo y último capítulo de este viaje por las paradojas, el número 8 que da forma a este cierre no es una paradoja en sí mismo, pero tiene algo especial. Su forma sugiere movimiento sin fin. El número 8, o mejor dicho, el 8 acostado, el símbolo del infinito. Una línea que no empieza ni termina, que se conecta consigo misma, como un río sin fuente ni desembocadura. Pero, ¿qué pasa si pensamos en ese número no solo como un símbolo, sino como una paradoja? Imagina que todo lo que haces, todo lo que vives, está dentro de un bucle invisible, como los dos círculos entrelazados del 8. Empiezas algo nuevo y al final parece que estás otra vez al principio. Cada elección te lleva a otra igual. Cada pregunta devuelve otra pregunta. Cada resolución trae una nueva duda. ¿Cómo sabes que has avanzado si todo vuelve a donde empezó? Esta es la paradoja del número 8, que aunque te mueves, todo vuelve a donde comenzó. Pero aquí viene lo interesante. Ese retorno no es necesariamente un fracaso, ni un error, ni un laberinto del que no puedes salir. A veces, el hecho de que todo se repita es precisamente lo que da sentido al viaje. Piensa en tus días. Levantarte, trabajar, descansar, soñar, volver a empezar. Podrías llamarlo rutina o podrías verlo como un ciclo elegante, un movimiento constante hacia adelante, aunque desde afuera parezca quietud. Incluso en la ciencia, el número 8 aparece de formas inesperadas. En la tabla periódica, el oxígeno es el elemento 8. Sin él, no habría vida. Y sin embargo, también es parte del aire que exhalas, del ciclo que vuelve una y otra vez. Así es el universo, tal vez, no una línea recta hacia el futuro, sino un flujo continuo, un 8 cósmico dibujado en el tejido del tiempo. La paradoja nos invita a preguntarnos, ¿realmente necesitamos llegar a un final? ¿O basta con estar siempre en movimiento? Porque al fin y al cabo, el infinito no tiene final. Y aún así, sigue teniendo sentido. Entonces tal vez tú también puedas ser así. Un bucle que no se rompe, un ciclo que no teme repetirse, un 8 acostado, flotando en el aire del universo, girando sin prisa sin dejar de existir. El tiempo como bucle. Imagínate por un momento que el tiempo no es una línea recta, sino un camino circular, como el 8. Como si cada segundo, cada decisión, cada encuentro fuera simplemente otro giro en el bucle. Esto no significa que nada cambia. Significa que el cambio ocurre dentro de un marco que se repite, como las estaciones, como el día y la noche, como el nacimiento y la muerte. Esta visión no es nueva. Filósofos antiguos y culturas ancestrales han explorado esta idea durante siglos. Algunos creían en el eterno retorno, que todo evento se repite infinitamente. Nietzsche lo usó como una herramienta para medir el valor de nuestra vida. ¿Vivirías tu vida exactamente igual, una y otra vez? Si respondes que sí, entonces estás listo para vivir. Y si no, quizás sea momento de cambiar algo. El 8 nos recuerda esto de forma sutil. Es un número que no avanza en línea, sino que se repliega sobre sí mismo. Te invita a mirar hacia adentro tanto como hacia afuera. La vida como paradoja infinita. Muchas de las grandes preguntas de la vida tienen esa forma curva del 8. No tienen una única respuesta correcta. Tienen múltiples perspectivas, cada una válida desde su propio punto de vista. ¿Qué es el éxito? ¿Es alcanzar metas o disfrutar el camino?
¿Qué es la identidad? ¿Eres quien eras hace años o alguien completamente distinto? ¿Qué es el amor? ¿Es posesión, entrega, conexión o tal vez todas a la vez? Estas no son preguntas que se respondan y ya. Son preguntas que se vuelven a hacer con nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas formas de ver el mundo. Y eso es hermoso, porque como el 8, no se trata de encontrar una solución definitiva. Se trata de seguir girando, seguir pensando, seguir viviendo, cerrar con el número 8. Así que cuando llegues al final de este viaje audiovisual, cuando hayas caminado por las paradojas del tiempo, de la identidad, del conocimiento, del movimiento y de la elección, detente un momento, mira hacia atrás y deja que el 8 te envuelva con su silencio. Él no te dará respuestas, solo te recordará que no siempre las necesitas. Lo importante no es resolverlo todo, es haber estado presente en el viaje, haber permitido que las preguntas te toquen, te muevan, te transformen, y así, como el 8 acostado, puedes cerrar este capítulo con una última idea. Aunque todo se repita, nada es exactamente igual, porque tú ya no eres el mismo. Si te gustó este viaje, si te hizo detenerte a pensar, si te llevó por caminos que no habías recorrido antes, te invito a seguir este espacio. Por aquí, seguiremos explorando lo extraño, lo profundo, lo aparentemente simple que se vuelve complejo con solo mirarlo 2 veces. Hasta la próxima paradoja. Hasta la próxima pregunta.